Hola amigos televidentes, bienvenidos sean a Respuestas, verdades absolutas para un mundo relativo. Con ustedes quienes habla Patricia Gibre y el doctor Miguel Núñez. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Patricia, y contento de estar aquí una vez más esta noche. Sí, Miguel, este es nuestro cuarto programa ya de la historia de la Iglesia. Hemos venido desarrollando todo lo que es la historia de la Iglesia a lo largo de los últimos 3 programas y vamos a hacer un recuento, digamos, este no va a ser el último programa como originalmente habíamos dicho, pero vamos a, antes de seguir en este recorrer de la historia, echar un vistazo a lo que fue nuestro último programa, un programa donde tratamos el tema de la Reforma como el movimiento religioso que sacudió la Iglesia de los años 1500. Y antes de entrar en el programa de hoy, te quería preguntar de nuevo, ¿cuál fue la doctrina cardinal que impulsó toda esta revolución, si así lo podemos decir? Bueno, como decíamos la vez pasada, el eje, ¿verdad?, de la Reforma tenía que ver con la salvación por fe y no por obras, como defendían los reformadores. Y todo lo que tenía que ver con eso, la venta de las indulgencias, ¿verdad?, la obtención de perdón de pecados por la paga, por la donación de dinero, tenía que ver precisamente con esa doctrina, hasta dónde nosotros podemos hacer algo para ganar el favor de Dios y obtener el perdón de Dios de pecados a través de las obras. Y los reformadores insistían una y otra vez que no, que la salvación es por fe. La palabra de Dios claramente lo establece. Romanos 11:6 habla de que la salvación es por gracia, y si es por gracia ya no es por obra. De lo contrario, ya la gracia no sería gracia. Entonces dice, y si es por obra, entonces ya no es por gracia. De otra forma, la obra no sería obra. Y en Efesios 2:8 y 9 muy claramente establece lo mismo. Dice que la salvación es es por gracia, a través de la fe, para que nadie se gloríe, que es un don de Dios. Y dice claramente, no por obras, para que nadie se gloríe. De manera que, de forma muy categórica, la palabra establece, y los reformadores creyeron que la salvación es por fe. Miguel, y tú mencionabas la semana pasada que insistir en la salvación por obras sería como desvalorizar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. ¿Cómo explicas eso? Claro, definitivamente que sí. Recuerda que cuando Cristo murió, una de sus últimas palabras fue consumado es. Esa palabra explicamos en nuestro programa anterior, es la palabra tetelestai. Tetelestai es un término comercial, o era un término comercial, usado para cuando había una deuda abierta entre dos individuos. Cuando tú terminabas de pagar la deuda, pues se firmaba ese documento y se le ponía tetelestai, pago en full. Cuando Adán peca, deja una deuda abierta entre Dios y el hombre. Cuando Cristo viene y se ofrece como el Cordero perfecto sin pecado, paga por esa deuda ya queda cancelada, pues el término correcto era pago en full, tetelestai. Ya no había más que hacer. De lo contrario, cuando nosotros insistimos en querer ganarnos parte de nuestra salvación por las obras, estamos diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente para pagar esa deuda y cerrar esa deuda que había entre Dios y el hombre. Y algo más que te lo puedo ilustrar. Recientemente oí a alguien usar una ilustración muy buena. Imagínate que tengo un amigo que mató a un individuo. Y luego esa persona pues se arrepintió, la policía en el momento no lo cogió preso. En el proceso, ¿verdad?, él se arrepiente, vuelve a iniciar una vida nueva, se está comportando como un buen ciudadano, pero finalmente la policía lo toma y lo lleva a juicio. Entonces es condenado a la muerte porque había cometido un asesinato. Bueno, yo voy al juez y le digo al juez, mire, señor juez, este individuo era así, así, asado, pero ahora él se ha arrepentido, él es cristiano, él está caminando bien. Considere las atenuantes, ¿no? Exactamente, él se está comportando como un individuo moral, y el juez me dice, no hay forma de perdonarlo, a menos, te voy a dar una salida si quiere, si tú me traes a tu hijo, y nosotros condenamos a tu hijo en su lugar, y tú te ofreces para que tú mismo sea el que baje la palanca o apriete el botón, ¿verdad?, que lo va a terminar matándolo en la silla eléctrica, entonces sí pudiéramos hacerlo. Y resulta que yo consiento en hacer eso. Entonces traemos a mi hijo, él es condenado en lugar de la otra persona, lo ponemos en la silla eléctrica, yo bajo la palanca y ahí muere mi hijo. Ok, entonces el otro individuo, el asesino, ha quedado libre. Un día yo entro a un restaurante y resulta que me siento y detrás de mí queda ese individuo que ha sido suelto a través de la muerte de mi hijo, ¿verdad?, como perdón. Pero él no se está dando cuenta que yo estoy ahí detrás de él.
y yo estoy hablando y conversando y cenando, y alguien le pregunta a esta persona que había cometido el asesinato, pero ven acá, ¿tú no fuiste el que había matado a un individuo en el pasado? ¿Y cómo es eso que tú estás libre? Y le dice, bueno, mira, tú sabes que yo me convertí, yo comencé a ser un individuo bueno y moral, y hice cosas para la sociedad. Mientras tanto, yo estoy oyendo que este individuo que está atrás fue dejado libre porque a mi hijo, yo mismo lo maté en la silla eléctrica para que él fuera dejado libre. ¿Cómo tú crees que yo me sentiría oyendo a este individuo decir que realmente él ha sido dejado suelto porque él se ha portado bien, porque ha hecho buenas obras, porque ha ayudado a la sociedad, cuando todo el tiempo yo sé que tú has sido dejado suelto porque yo maté a mi hijo en tu lugar? Eso es realmente lo que ocurre en el corazón de Dios, cuando Dios literalmente entrega a su hijo por ti, y más tarde tú vas a decir que realmente tú tienes salvación por las buenas obras que tú has hecho. Tú has desconsiderado el sacrificio de Jesús y has desconsiderado el regalo de Dios que dio a su hijo en tu lugar, para que ahora digamos que son mis obras las que me ganan la salvación. Continuamos en Respuestas, Verdades Absolutas para un Mundo Relativo. Hoy con nuestro cuarto programa de la historia de la Iglesia, respondiendo a la pregunta ¿qué ha sucedido desde la Reforma hasta nuestros días? Y volvemos entonces a donde dejamos el programa anterior. El programa anterior culminó cuando llegamos hasta donde Lutero lanza la Reforma en 1517, el 31 de octubre de 1517. El Concilio de Worms se reúne y lo condena en 1521. Lutero permanece escondido por espacio de un año, donde traduce la Biblia y sigue escribiendo, porque era un escritor muy prolífero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre posteriormente, Miguel? Bueno, como tú acabas de decir, él siguió escribiendo y esos escritos se propagaron como pan caliente, porque recuerda que la imprenta tenía unos años que se había inventado, 1456 para ser exacto, y él siguió ejerciendo ahora su pastorado en la iglesia donde estaba. Para 1530, el rey Carlos V había convocado una convención especial de Augsburg, se llamó, para presentar algunas de las creencias que diferían de las creencias de Roma. Y ahí Lutero, a través de su mano derecha, Melanchthon, presentó una confesión de fe y su posición ya reformada de una forma muy serena, no controversial. Pero ya para ese entonces realmente el movimiento había dividido la Europa cristiana en dos, la Iglesia de Roma y la Iglesia protestante. Y por protestante entiendo que se denominaron así porque surgen como una protesta a esa Iglesia de Roma. También el término evangélico es utilizado. ¿Es equivalente evangélico y protestante? Cuando dicen que una iglesia protestante es una iglesia evangélica. Bueno, en un sentido lo es. Evangélico viene del griego evangelion, que significa buenas nuevas. Y el evangélico es una persona, por un lado, que ha abrazado la Biblia como su estándar de fe y práctica, y por otro lado, que tiene un compromiso con propagar esa buena nueva, con propagar ese evangelio, y de ahí entonces el nombre y el término de evangélico. Sí, recordamos que el llamado original fue de ir y hacer discípulos, y esos son los discípulos de la verdad que Jesús enseña y que está en los evangelios. Entonces, a partir de entonces surge lo que es el movimiento evangélico o protestante, ¿no? Sí, ahí se producen tres movimientos principales para comenzar. Tú tienes el movimiento luterano, que Lutero obviamente había comenzado, predominantemente en Alemania y Escandinavia. Tú tienes por otro lado el movimiento que iniciaron Zwinglio y Juan Calvino, que se da predominantemente en Suiza, en Francia, en Escocia, y tienes también entonces el movimiento de la Iglesia de Inglaterra, el movimiento anglicano. Esos son los tres movimientos principales que se inician en ese momento. Y ya dices que la Iglesia, estos movimientos alcanzan territorios que van más allá de la Alemania de Lutero. Definitivamente. ¿Cuándo se inicia entonces? ¿Qué sucede para que este movimiento se esparza más allá? Bueno, en el año 1523 tú tienes a un Zwinglio que comienza en Zurich, en Suiza, a predicar y a enseñar básicamente la misma doctrina que Lutero había comenzado a predicar en Alemania. Este señor Zwinglio era un sacerdote, y en el año 1519, a principios ya de 1519, él había sido movido, había sido trasladado a la ciudad de Zurich. Y el 1 de enero de ese año, él le anuncia a su congregación que él no va a continuar con la liturgia tradicional de Roma, sino que él va a comenzar a predicar a partir del Evangelio de Mateo,
Y ahí se inicia entonces la primera controversia con Roma, y eso es apenas menos de 2 años antes de que Lutero iniciara, y ya para el 23 él está llevando a cabo una reforma definitiva en el lugar donde él había comenzado. O sea, que fue muy poco tiempo